Señores asambleístas, por favor, vamos a proceder a hacer una verificación del audio. Enciendan sus dispositivos. Verificados que han sido el audio, por favor, damos la bienvenida a nuestro invitado. Okay. Well, thank you very much for your time. I'm going to discuss the experience in the United States with concealed carry. Just briefly, my background. I'm former senior advisor for research and statistics in the U.S. Department of Justice. I'm former chief economist at the United States Sentencing Commission. And I've had research and or teaching positions at Stanford, Yale, the Wharton Business School, the University of Chicago, and UCLA. You can stop crime by making it riskier for criminals to go and commit crime. And you can do that with higher arrest rates, higher conviction rates, longer prison sentences. But you can also do it by making it risky for criminals to go and attack victims, by allowing victims to be able to protect themselves. Next slide. Sin los... Yeah. a ella, que le pongan el micrófono ahí. Sí. Exacto. You're going to just... Vamos a hacerlo, no, mejor, es complicado porque no tengo audio directo de ese forma. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Repetimos desde el inicio o continuamos? No, está bien. Sí, escuchábamos. Ok, just keep on. Bueno. Entonces les voy a dar como una idea general de cómo estamos en Estados Unidos con respecto a eso del porte oculto. Hay 22 millones de titulares de permisos de armas ocultas. 6 estados en Estados Unidos tienen más de 1 millón de titulares de permisos. El 8,4% de los adultos en Estados Unidos tienen un permiso y fuera de los estados de California y Nueva York es más del 10%. Para obtener un permiso, las personas tienen que pasar por un control de antecedentes penales. Generalmente tienen que pagar una tasa. Tienen que tener determinada edad, normalmente 18 años. Y en algunos estados se requiere una capacitación. El costo total medio por obtener un permiso es unos $89. Pero también hay 27 estados de porte constitucional. Entonces ahí no es necesario que una persona obtenga un permiso. Siempre y cuando cumplas con los requisitos legales de tener un arma, lo puedes portar. Entonces no hay tasas, no hay que esperar obtener un permiso. Ciertas encuestas indican que el 16% de los votantes están portando su arma en todo momento. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí lo que podemos ver es el crecimiento en los permisos de portar armas de forma oculta. Eso está en naranja. Es el porcentaje de los adultos en Estados Unidos que tienen un permiso. Y el azul muestra cómo el crimen violento ha disminuido en el tiempo conforme más personas han obtenido sus permisos. Siguiente.
The next one shows you Aquí podemos ver how the percent adults with permit el, across the United States. cómo es la diferencia del porcentaje de adultos que tienen un permiso para portar su arma de forma oculta. Next slide. Y la siguiente diapositiva nos muestra cuáles son las diferentes reglas. Entonces, en verde son los estados donde hay porte constitucional, donde no se requiere permiso. Y en azul son los que si tienes permiso de tener un arma, puedes llevarlo contigo. So there are some questions that's very Hay algunas preguntas que son muy fáciles de responder. kind of the easiest question. La pregunta más fácil Law, es qué tan respetuosos son con la ley las personas que tienen estos permisos. bottom line, so Básicamente, las personas que están dispuestas a pasar por este proceso para obtener su permiso suelen ser personas que no infringen la ley. states, Hay 19 estados que tienen datos completos on sobre la tasa o la cantidad de personas que pierden sus permisos. Y es menos de una décima parte de 1% de personas que pierden su permiso por cualquier razón. Esto incluye a las personas que cambian de lugar, que se mudan, o personas que no pagan la pensión alimenticia. Los titulares de los permisos son condenados por delitos relacionados con armas de fuego a una 12ª parte de la tasa de los agentes de policía. Y muchísimo menos de lo que es la tasa de la población en general. Pues aquí la pregunta es, ¿quién es la persona que más se beneficia de poder portar el arma consigo? La policía es extremadamente importante cuando viene el caso de parar el crimen. Pero los mismos policías entienden que ellos mismos cuando llegan al lugar del crimen es después de que ya ocurrió el hecho. Las personas más vulnerables son las personas que más se benefician. Las personas que son las víctimas más probables de estos delitos violentos. Y en los Estados Unidos generalmente son los negros pobres que viven en lugares urbanos con altas tasas de crimen. Y también las personas que son más débiles físicamente. Las mujeres y los ancianos. Casi siempre el criminal es un hombre joven. Y cuando un hombre está atacando a una mujer o a un anciano, hay una brecha mucho más grande entre la fuerza. En cambio, cuando si vemos un caso en que un hombre está atacando a otro hombre. Lo que encontramos es que muchos de los criminales y las demoras en entregar los permisos están haciendo daño a estos dos grupos más que a ningún otro. Les voy a dar un ejemplo con dos estados vecinos. Podemos comparar a Illinois e Indiana. En Illinois, el 4% de la población adulta tiene un permiso para portar armas ocultas. En Indiana es el 23%. ¿Por qué hay esta diferencia? Es muy sencillo. Es el costo de obtener el permiso. En Illinois cuesta más de $400 ir a sacar un permiso de armas ocultas. En Indiana no cuesta nada. Entonces, cuando es más costoso, hay menos personas que obtienen el permiso. Pero no es solamente el número de las personas que obtienen los permisos. También cambia la mezcla. Entonces, por ejemplo, en Illinois, los tipos de personas que obtienen permiso son personas blancas de mucho dinero que viven en los suburbios. En Indiana, en cambio,
donde es mucho menos costoso, lo que vemos es que hay muchas más personas pobres, personas de grupos minoritarias que pueden obtener esta protección. No se puede esperar mucha disminución en crimen en Illinois cuando las personas que están obteniendo los permisos son personas que viven en áreas donde no hay crimen. Si es que lo que quieres hacer es reducir el crimen, tienes que permitir a las personas que son las víctimas del crimen poder protegerse. También hay la opinión de la policía. Police One es la mayor organización de policías de los Estados Unidos. Tiene 450,000 miembros y cerca de la mitad de todas las fuerzas del orden a tiempo completo en los Estados Unidos son miembros de esa organización. Ellos encuestaron a más de 15,000 profesionales de la policía. Y lo que se encuentra es que el 91% de los miembros de la policía apoyan los permisos de armas ocultas expedidos libremente. La Asociación Nacional de Jefes de Policía y Alguaciles se muestra igualmente a favor. El 86,4% apoyan el reconocimiento nacional de los permisos estatales de armas ocultas, aunque sean de estados mucho más liberales. De los debates más grandes que tenemos en Estados Unidos es sobre los peligros de las zonas libres de armas. Se entiende que las personas creen que se puede hacer que las personas estén más seguros si hay una prohibición a las armas en ciertas zonas. Pero lo que encontramos es que tiene el efecto opuesto. El 94% de los tiroteos públicos masivos en los Estados Unidos se producen en esos lugares tan pequeños donde las armas están prohibidas. Si leemos los manifiestos de estos asesinos, lo que encontramos es que son personas que quieren cometer suicidio, pero quieren obtener atención. Saben que mientras más personas maten, más atención mediática van a obtener. Y tal vez estén locos, pero no son estúpidos. Ellos saben que si van a un lugar donde las víctimas no tienen su forma de protegerse, pueden ir a matar a más personas y pueden obtener más atención mediática. Bueno, entonces un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, el tirador de la escuela de Covenant el año pasado. Esto fue en Tennessee. Y en Tennessee hay una penalidad de 6 años si es que llevas un arma a una zona escolar. Para las personas que sí cumplimos la ley, 6 años en prisión te cambiaría la vida por completo. Pero digamos que tú eres el asesino ahí, que mató a 6 personas. Y digamos que ellos hubiesen vivido, que el asesino hubiese vivido. Estaría enfrentando a 6 sentencias de vida o 6 cadenas perpetuas. Muchas gracias. ¿Creen que agregarle 6 años más haría alguna diferencia para ellos? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas leyes? Lo único que has hecho es asegurar que las personas que sí cumplen la ley no tengan armas y que los malos puedan aprovecharse del hecho de que los buenos están cumpliendo la ley, porque no es una penalidad, no es una pena para esas personas. Los medios no dan ninguna atención a estos manifiestos de los asesinos que explican por qué están utilizando estos objetivos. ¿Podemos regresar una diapositiva más atrás?
Aquí hay enlaces. Entonces, si es que tienen interés, pueden leer las declaraciones de estos asesinos masivos y que por qué han elegido estos objetivos. Es porque quieren atención mediática y quieren ir a lugares donde saben que las víctimas no se pueden defender. Entonces, estas zonas sin armas son como imanes para estos ataques. Ahora, un problema que tiene la gente es pensar que los Estados Unidos es único cuando hablamos de esto de tiroteos masivos. Y no es cierto. La razón es porque tienes que tomar en cuenta la población. En Estados Unidos tienes 340 millones de personas. Entonces, si comparamos, digamos, Estados Unidos con Alemania, desde el año 2000, Estados Unidos ha tenido 8 tiroteos masivos en escuelas públicas. En Alemania hubo 3, pero Estados Unidos tiene más de 4 veces la población de Alemania. Entonces, siempre hay que hablar de tasas de crimen en per cápita. Y si lo haces, Alemania hubiese tenido 12 tiroteos. Finlandia ha tenido 2 tiroteos en escuelas. Pero Finlandia solamente tiene 5,5 millones de habitantes. Es 1/60 de la población de Estados Unidos. Noruega también tiene 5 millones de personas y han tenido un tiroteo. Un país como Rusia ha tenido 2 veces más de tiroteos en escuelas que los Estados Unidos. Pero ellos tienen una población mucho más baja que Estados Unidos. Ahora la siguiente. Entonces aquí tenemos unos datos de encuestas de las opiniones de la policía en los Estados Unidos. Entonces esta pregunta dice, si apoyas el porte de armas ocultas por civiles que no hayan sido condenados a un crimen o que no hayan sido considerados incapaces psicológica o médicamente. Eso quiere decir si han tenido que ir a un hospital para ser tratados. Aquí lo que pueden ver es que el 91% de los policías apoyan estas leyes muy abiertas. También pueden ver las opiniones de la policía sobre estas zonas que considerando los particulares de las tragedias recientes como Newtown y Aurora, ¿qué nivel de impacto creen que un ciudadano legalmente, con porte legal, podría haber? ¿Qué impacto pudo haber tenido? El 80% de los policías dicen que eliminar las zonas libres de armas reduciría el nivel y el número de heridos. 6% dijo que podría eliminar todas las lesiones y las muertes. Les voy a dar un ejemplo rápido. En los Estados Unidos, 20 estados permiten a los profesores y al personal de la escuela tener armas en un colegio. Estamos hablando de 10,000 escuelas. Cada ataque a escuelas en Estados Unidos donde alguien se ha muerto o ha sido lesionado ocurre en sitios donde los profesores y donde el personal del colegio no pueden tener armas. Es mejor tener un letrero que dice, esta escuela es una zona libre de armas, o es mejor tener un letrero que amenaza al atacante de que hay alguien ahí que puede proteger a los niños. Los policías tienen un trabajo
muy difícil para parar estos ataques. Y la razón es porque tienen su uniforme. En los Estados Unidos tenemos aviones como policías en aviones. Tú les pondrías en uniforme. Esos son los policías que están dentro de los aviones, pero no llevan uniforme. Porque ahí estás dejando saber a los terroristas a quién tienen que matar. Entonces, la ventaja de tener el porte de armas ocultas es que los atacantes no saben quién es la persona que les puede hacer daño. Si tienes un policía en uniforme, el terrorista tiene una ventaja táctica muy grande. Pueden esperar que el policía se vaya o pueden ir hacia otro objetivo o pueden matar al policía si es que creen que es la única persona que tiene arma. Es como tener un letrero en toda luz que dice, mira, mátame a mí primero. Entonces, déjame pasar rápidamente por algunas explicaciones para el Ecuador. Cuesta al menos $600 o 650 obtener un permiso en Ecuador. Lo que estás haciendo aquí es haciendo imposible que las personas que más se beneficiarían de protegerse, las personas que son las víctimas más probables de un crimen violento. En los Estados Unidos, $650 haría imposible que una persona lleve su arma. Lo otro es que ustedes requieren que haya una evaluación médica de una persona. Eso puede ser muy arbitrario, toma mucho tiempo y cuesta mucho dinero. En los Estados Unidos nosotros no tenemos ese proceso. Y no tenemos problemas con las personas. Los titulares de los permisos son personas que cumplen la ley. Lo que hay que entender es que el tipo de persona que está dispuesto a hacer todo el proceso de sacar el permiso no es el tipo de persona del cual hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de las personas que son criminales, que no van a pasar por el proceso de sacar un permiso. Estoy muy feliz de recibir sus preguntas y muchísimas gracias por su tiempo. Agradecemos la intervención tan amplia que nos ha dado sobre este tema al doctor Gilbert, así como al señor John Law. Toda vez, estimados asambleístas, que se han recibido las excusas del doctor Francisco Estupiñán y la excusa del doctor Falconi, solicito que en razón que ya nos acompañan los otros invitados, podamos aprovechar en esta comisión para recibir a las dos instituciones invitadas y que constan en el orden del día. Terminada la intervención anterior, se reinstala la sesión y solicito, señor secretario, de lectura al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y artículo 10 del Reglamento de Comisiones. Con su disposición, señora presidenta. Ya reinstalé la sesión. Artículo 29. Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Corrección, 27, por favor. Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, atribuciones y deberes de las presidentas o presidentes de las comisiones especializadas. En la parte pertinente, señora presidenta, son atribuciones y deberes de las presidentas o presidentes de las comisiones especializadas. En caso de ausencia temporal de la presidenta o el presidente, será reemplazado por la vicepresidenta o el vicepresidente o el vicepresidente.
Artículo 10 del reglamento de comisiones, vicepresidente o vicepresidenta de la comisión especializada permanente y ocasional. La o el vicepresidente de la comisión reemplazará a la presidenta o el presidente de la comisión especializada permanente y ocasional con todas sus atribuciones y deberes durante su ausencia temporal en la parte pertinente. Lo solicitado, señora presidenta. Gracias, señor secretario. En virtud de lo leído, me permito encargar la conducción de la presente sesión al señor Leonardo Berizueta, vicepresidente de esta comisión. Consulto a la mesa agradeciendo al doctor Gilbert y a los invitados por esta comparecencia y por esta exposición tan importante. Consulto a los señores asambleístas si no tienen alguna pregunta para el experto. Tiene la palabra el asambleísta Javier Jurado. Perfecto. Adecuadamente. ¿Tiene alguien alguna pregunta para el doctor Gilbert o para el experto internacional? Vamos a dar la palabra en el orden solicitado. Tiene la palabra la asambleísta Alexandra Castillo. Muy gentil, gracias, señor presidente. Al expositor, mi pregunta es muy rápida y más bien agradecer el estar acá y apoyarnos con la información que nos acaban de dar, sobre todo de Estados Unidos. El punto es, decían que en caso de pérdida, de pérdida del permiso, me gustaría saber cuál es el trámite que deben de hacer y si tienen costos adicionales o cómo manejan el trámite en ese caso. Esa es mi pregunta. Adelante, por favor. Depende de por qué perdiste el permiso. Si fue porque cometió un crimen, ahí pierdes el permiso para siempre. Si es que hay algún tipo de problema mental, también se pierde el permiso para siempre. Gracias. Tiene la palabra la asambleísta Sandra Rueda. Gracias, señor presidente. Igual agradeciendo la presencia del doctor y los invitados. Sinceramente es de importancia para nosotros el apoyo que ustedes nos están brindando en este análisis de este proyecto de ley. Yo tengo también una pregunta. Dice que el proceso constitucional del porte de armas se da en algunos estados, ¿sí? Este proceso constitucional entiendo que se lo realiza a través de un análisis interno en el sistema. Y la consulta aquí es, ¿consideran ustedes que el Estado ecuatoriano tiene las posibilidades tecnológicas para poder obtener o para poder aplicar aquí en Ecuador un permiso constitucional de armas? Y si me ayuda, doctor, también. Ok, en los Estados Unidos hemos tenido el mismo debate sobre si es que la persona puede portar el arma oculta, como ustedes tienen aquí en Ecuador. Hay muchas preocupaciones de cómo la gente se va a comportar. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el tiempo? Es que cada vez más estados han adoptado estas leyes. No tenemos que adivinar cómo es que la gente se va a comportar. Podemos ir a ver cuál es el comportamiento que ellos tienen. Y lo que nosotros hemos aprendido es que para las personas que sacan un permiso, suelen ser personas que cumplen la ley casi siempre. Y cumplen la ley muchísimo más que inclusive los policías. Y los tipos de preocupaciones que ustedes ven en estos debates sobre el control de armas tratan de cosas que podrían pasar. Pero no tenemos que adivinar, ya no es necesario. Y yo no veo por qué las personas en Ecuador van a comportarse diferente a los hispanos en Texas o en alguna otra parte de Estados Unidos. Doctor Gilbert. Gracias, asambleísta. La pregunta es espectacular. Voy a ser muy breve.
En Estados Unidos de Norteamérica, pues vas y te dan un arma inmediatamente. Acá, obviamente, dejamos de ser un paraíso. Y tiene psiquiátrico, forénsico, toxicológico, y el más importante, cómo maneja un arma. Todo eso está establecido ya, todo eso está escrito, pero hay muchos permisos que están todavía estancados, pero por la presencia de los ejecutivos militares aquí presentes, estamos aportando los civiles a ayudar de una u otra forma a que se acelere este proceso. Usted quiere portar un arma, perfecto, compra un arma legalmente, ¿no? Tiene que ser socio de un club de tiro, tiene que demostrar, estoy hablando de un civil, tiene que demostrar que sabe manejar y que tiene todos esos exámenes que mencioné anteriormente en buenas condiciones. Y luego se emite el permiso. A eso es que, primero que agradezco la presencia de las Fuerzas Armadas, que son ellos los que determinan. Ellos son nuestros mandantes en este momento. Pero la realidad, señor presidente encargado, es otra. Pido de la forma más comedida, a través de esta mesa y de los señores oficiales de ejército que están aquí presentes, que simplifiquemos, aceleremos las cosas. Es lo que puedo aportar yo, señor asambleísta. Gracias, doctor. Señor asambleísta Pura. Gracias, señor presidente. Saludar a Mr. Locke por su presencia, igual al doctor Gilbert. Creo que nadie podría negar dos cosas a nivel mundial: el conocimiento del doctor Gilbert en cuanto a armas, su extraordinaria participación en el ámbito deportivo, en el tiro práctico, y la otra, que es la más importante, su reconocimiento a nivel mundial como médico, que ha tenido la experiencia, uno de los doctores con más experiencia en el país, que conoce del tema y está cercano a los dos parámetros que hay que medir. El uno, la seguridad, y el otro, la vida. Entonces, son dos parámetros que tenemos que considerar. Son dos preguntas aparte, una para Mr. Locke y otra para usted, doctor. La primera se la voy a hacer a usted. Desde su experiencia, hoy hay varios parámetros que se han puesto para el requerimiento de permisos. El de salud pública, que ha sido una traba y usted lo conoce, que emite un certificado que es de forma más no de fondo, en donde se hacen tres pruebas: psiquiátrica, psicológica forense y toxicológica para el uso de sustancias psicoactivas o sujetas a fiscalización, en la cual hemos tenido una traba. El Ministerio de Salud Pública no está haciendo un análisis de fondo del individuo, sino de forma de los requisitos. Y tenemos una demora hoy en el trámite. Hay personas que tienen bastante tiempo sin poder acceder al certificado de salud pública. ¿Usted cuál cree que sería la forma más rápida o menos tortuosa para el usuario, o el requerimiento de un permiso de porte o de tenencia o de uso deportivo o de un arma menos letal, para que estos tres certificados tengan una correcta utilización? ¿Cuál sería la forma más rápida? Si tiene que ir a salud pública o desde los médicos a través ya certificados del Access sean directamente enviados al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gracias por su pregunta, seré muy breve. El certificado psicológico número 1 y el certificado de un grupo que certifique, pues, para la redundancia, para que sabe manejar el arma. Tenemos polígonos profesionales en todas partes del país y tenemos escuelas de tiros. Policía Nacional, para vuestro conocimiento, tiene entrenadores. Últimamente Policía Nacional recibe municiones del Estado y se han entrenado instructores específicos para los aspirantes, para los policías, para el uso correcto del manejo de armas. En el Club Guayas de Tiro de Aviación recibíamos todos los días 170 uniformados policías con la debida cantidad de munición, manejado por instructor. Ahí tiene usted una solución. Instructores de la policía en cualquier parte del país, dependiendo del club que esté o en los resguardos policiales, pueden emitir el certificado, ¿no? En resumen, el certificado psicológico, obviamente, y el certificado que sabe manejar. O sea, ¿para qué el arma? Si yo tengo el arma en mi negocio, puedo salir con mi arma en mi vehículo a mi residencia y viceversa.
La Policía Nacional no puede llevar el arma a su casa, imagínese usted. Hasta aquí mi opinión. Gracias, doctor. Mr. Lott, gracias por acompañarnos. Creo que su conocimiento en el tema de seguridad hace que este debate de la ley de armas se nutra. Quisiera que le diga a esta comisión varios parámetros en cuanto a la diferencia de estados que tienen un porte constitucional de armas y otros que tienen una estricta restricción en cuanto al porte de armas. Por ejemplo, el estado de Nueva York, que tiene una restricción más alta en cuanto a la utilización de armas. ¿Y cuál es la diferencia de criminalidad entre un estado open carry o constitutional carry a un estado que tiene restricción de porte de armas? Básicamente, hay dos tipos de estados. Hay estados donde necesitas conseguir un permiso y los donde no necesitas tener un permiso. Las reglas del permiso son muy sencillas en comparación con las reglas que están conversando aquí en Ecuador. Lo único que necesitas es hacer un antecedentes penales, tener cierta edad, pagar la tasa y en ciertos estados necesitas capacitación. Pero una vez que hayas cumplido esos requisitos, el permiso es otorgado automáticamente. Entonces, hay 23 estados que requieren que tengas un permiso para poder llevar contigo. Pero nada de esto sobre tener que hacer un examen psicológico. ¿Cuál es la diferencia en la tasa de criminalidad entre un estado constitutional carry y un estado que tiene restricción de porte de armas? Cuando permites a más personas portar el arma consigo, se ve una disminución en crimen violento. Y la diferencia grande entre el permiso y el porte constitucional que no necesita permiso es que en el porte constitucional la gente no tiene que pagar una casa. Entonces, tienes gente aún más pobre que viven en áreas urbanas donde hay altos niveles de crimen que pueden llevar consigo el arma. Entonces, lo que se ve es una disminución aún más grande en crimen en los estados donde hay el porte constitucional que en los estados donde se requiere permiso. Lo otro es que afecta a las mujeres. Entonces, si una mujer está siendo perseguida o amenazada, tal vez no tiene 60 días o 90 días para esperar que le emitan el permiso. En un estado de porte constitucional, si una mujer está recibiendo amenazas, ella inmediatamente puede empezar a portar un arma consigo para su protección. Entonces, lo que vemos no solamente es una disminución en el crimen violento, sino también disminución en los ataques contra las mujeres, especialmente cuando las están persiguiendo. Y ahí vemos aún más disminución en los estados donde hay porte constitucional. Gracias por su respuesta. Antes de terminar y agradecerle por su presencia, yo tengo una pregunta adicional. Sí, yo también. Señor Lot, América Latina se ha caracterizado por tener unos índices de criminalidad muy elevados, sumados al gran índice de delincuencia organizada que existe por narcotráfico. Sometido además por el tema del nivel de pobreza extrema que existe en América Latina. En su experiencia, en la relación de su exposición, la legalización del porte de armas, según su visión de lo que nos acaba de exponer, la legalización del porte de armas en los Estados Unidos haría que baje la criminalidad. Sin embargo, en América Latina parece que esa situación es un tanto diferente. En su experiencia, las investigaciones que usted ha hecho, ¿cómo está la relación de la legalización de porte de armas en países en América Latina versus el tema de criminalidad, tomando en cuenta estos dos elementos importantes, el narcotráfico y el tema de la pobreza extrema? Bueno, en los Estados Unidos,
las disminuciones más grandes en el crimen vemos en las áreas donde hay más pobreza y donde hay más alta tasa de crimen. Recientemente tuvimos un experimento en Brasil que ocurrió con Bolsonaro cuando él se convirtió en presidente. Él incrementó el número de licencias de personas que pueden ser propietarios de armas y también llevar las armas consigo. Tenía un incremento de 660% en el número de licencias que se emitieron. Y cuando lo hizo a nivel mundial, las personas estaban diciendo que eso iba a conllevar a un incremento en asesinatos. Pero de hecho, la tasa de asesinatos en Brasil bajó 30% cuando eso ocurrió. Y estaban imaginando que iba a haber un incremento muy grande y fue lo opuesto lo que pasó. Mira, cualquier persona que haya leído mi investigación académica sabe que yo creo que la policía es el factor más importante para reducir la criminalidad, pero los policías mismos saben que ellos siempre llegan al lugar del crimen después de que se haya producido. Entonces, en estas áreas urbanas de altos niveles de crimen, todas las personas no tienen acceso rápido al policía para poder protegerse. Entonces, el asunto de crimen por narcotráfico, mi argumento aquí es que es el chiste de ir más rápido que el oso. No tienes que ser más rápido que el oso, tienes que ser más rápido que los demás que te acompañan. Entonces, si Ecuador se vuelve menos atractivo comparado con otros países, los carteles de narcotráfico van a ir a otros lugares para hacer sus operaciones. El problema que tenemos aquí en este momento con el nivel de corrupción que está ocurriendo de cuando yo hablo de la Policía Nacional, la Policía Local y los jueces, que cómo pueden salir de esa trampa de la corrupción. Mi sugerencia, y yo sé, hablé con un ministro el otro día, lo que se puede utilizar, por ejemplo, es la agencia de los militares de Estados Unidos o la agencia de drogas de Estados Unidos, obviamente en cuestiones de soberanía y por supuesto eso hay que tratarlo. Pero hay que ser que sea más costoso que un cartel de narcotráfico esté en este país en vez de en otro. Muchas gracias. Asambleísta Sandra Rueda, con su intervención terminamos para poder dar paso también a los demás comparecientes. Solo una pregunta cortita que si quisiera, haya la posibilidad de que nos apoye. Mr. Lott, se hablaba de los permisos con el requerimiento de antecedentes penales, ¿cierto? Nosotros aquí en nuestro país, los antecedentes penales se analizan justamente con, o mejor dicho, solamente a través de que la persona haya tenido sentencia en un proceso legal, o sea, haya sido sentenciado. Más consideramos nosotros, y así lo habíamos hablado con miembros de la Policía Nacional, que lo importante sería tener antecedentes policiales, en donde se incluyen otro tipo de situaciones, como aquellos incurrir, por ejemplo, en contravenciones o situaciones en las cuales no necesariamente necesitan tener una sentencia ejecutoriada, pero sí se comprueba una conducta tal vez no normal, digámoslo. ¿Cómo considera en Estados Unidos estos antecedentes penales? De la misma manera que nosotros, ¿o tienen otra forma de calificar estos antecedentes penales? Qué excelente pregunta. Entonces, si tienes una sentencia ejecutoriada, tú no puedes obtener un permiso. Si tienes, si estuviste en la cárcel por un año o más, nunca en la vida puedes conseguir un permiso. Si tú tienes una convicción por una contravención, depende del estado, pero también podría ser que de 2 a 5 años no puedes obtener ese permiso.
si tienes un arresto, pero no has sido, no tienes sentencia, tampoco puedes obtener un permiso hasta que salgas sin sentencia. Y si tienes un permiso, tu permiso va a estar suspendido hasta que se termine el proceso judicial. Pero haber sido arrestado sin sentencia ejecutoriada no va a hacer que no puedes obtener un permiso. Si te encuentran inocente, ahí sí puedes obtener tu permiso. Muchísimas gracias, doctor Gilbert, señor Locke. Muchas gracias por su comparecencia.